Bienvenidos a mi canal donde encontrarán historias HFY originales y que no encontrarán en ningún otro canal, al menos de momento. El hallazgo de la cápsula. La nave científica Tsuralket de la Confederación de Etnias Interestelares viajaba en el límite de un brazo espiral de la galaxia cuando uno de sus sensores de baja frecuencia capturó una señal antinatural, algo demasiado ordenado para ser simple radiación de fondo. El comandante, un ser de silicio flexible con múltiples extremidades semejantes a ramas, ordenó detener el rumbo y rastrear la fuente. Al cabo de días de análisis, descubrieron que no era solo una emisión dispersa, era un mensaje, una cápsula viajera, una botella arrojada al océano cósmico. El artefacto flotaba en el vacío, sin motores, sin defensas, una reliquia metálica de diseño primitivo, frágil en extremo, incapaz de resistir siquiera una llamarada estelar. Sin embargo, había sobrevivido. Eso, por sí solo, despertó la curiosidad de la tripulación. Lo arrastraron hasta el hangar bajo estrictos protocolos, esperando encontrar escombros o basura cósmica. En cambio, hallaron un objeto con un disco dorado, grabado con símbolos y patrones. El consejo científico se reunió en torno a la pieza y, tras semanas de ardua labor, proclamaron con serenidad: es un mensaje de una especie consciente. Los Tsural no eran ajenos a descubrir ruinas de civilizaciones extintas, pero aquello era distinto. No eran restos de guerra ni fragmentos de colonias muertas. Era un saludo deliberado, una voz que decía: estamos aquí. Y lo que más los impresionó fue la osadía de lanzar algo tan pequeño al océano interestelar, confiando en que algún día llegaría alguien. Para ellos eso era un acto de arrogancia y desafío. Comenzaron la tarea de decodificación. Pronto entendieron que había instrucciones matemáticas representando de números binarios, escalas de tiempo y coordenadas. Pero donde más atención pusieron fue en las imágenes grabadas en los pulsos de datos, que al ser reconstruidas mostraban patrones visuales, lo que para los humanos eran inocentes fotografías. La anatomía del hombre y la mujer, la cadena de ADN, paisajes terrestres, escenas de vida cotidiana. Para los Tsural resultaron auténticos enigmas. Ellos no poseían visión basada en longitudes de onda como la humana, sino un sentido bioeléctrico para recibir la forma y la densidad de los cuerpos. Traducir aquellas imágenes en algo comprensible fue como pedir a un ciego que interpretara colores sin nunca haberlos conocido. Con ayuda de programas de extrapolación, lograron mapear las imágenes en patrones tridimensionales que creían eran fieles al mensaje, pero aquí comenzó la distorsión. La primera imagen, la de un hombre y una mujer desnudos saludando, fue interpretada como dos líderes de una especie imperial que se presentaban en postura de amenaza con un brazo elevado en señal de poderío. La desnudez, que para los humanos era símbolo de naturalidad y honestidad, para los Tsural era incomprensible. Asumieron que se trataba de un uniforme ritual, tal vez una manera de exhibir resistencia a los elementos. La representación del ADN les pareció un diagrama de armas biológicas. Las formas helicoidales, repetidas y precisas, eran demasiado similares a las cadenas de nanovirus que ellos mismos habían usado en guerras pasadas. Y las imágenes de animales y paisajes, en lugar de ser vistas como expresiones de biodiversidad, fueron interpretadas como descripciones de criaturas de guerra domesticadas, una especie que dominaba a bestias colosales y las usaba como ejército. Cada nueva imagen reforzaba una conclusión. Los autores de este mensaje eran seres orgullosos, expansivos y peligrosos, y lo más inquietante era la inclusión de un mapa con la posición del planeta emisor. Los humanos, ingenuos en su intento de presentarse como amistosos, habían entregado su dirección exacta a desconocidos. Para los Tsural eso no era más que un gesto de paz, sino una declaración de confianza arrogante, casi como si dijeran: aquí estamos, vengan si se atreven. El Consejo Científico envió sus conclusiones al Alto Consejo de la Confederación. El mensaje, aseguraron, no era un simple saludo, era un desafío velado, una raza joven primitiva que ya aspiraba a colocarse en el mapa cósmico como si fuera potencia. El solo hecho de que sus cápsulas hubieran sobrevivido al vacío era interpretado como prueba de resistencia y astucia. Los rumores comenzaron a extenderse en los corredores políticos de la Confederación. Algunos abogaban por ignorar a esa especie lejana, demasiado primitiva como para suponer una amenaza real. Otros, sin embargo, temían que esa osadía no fuera más que el preludio de un ascenso imparable,
una especie que no anuncia su existencia sin temor al vacío, murmuraban los estrategas, es una especie que planea dominarlo. Los Tsural no lo sabían aún, pero habían sembrado la primera chispa de lo que sería una larga y peligrosa interpretación errónea de la humanidad. Lo que los humanos enviaron como un gesto de paz, ellos lo leyeron como un manifiesto de guerra, y el eco de esa malinterpretación comenzaba a crecer entre los pasillos del poder interestelar como una tormenta a punto de desatarse. El Alto Consejo de la Confederación de Etnias Interestelares se reunió en el Gran Cámara de Olit, un espacio vasto sostenido por pilares de cristal vivo que vibraban al compás de voces que los delegados. Eran más de 20 especies representadas, cada una con sus prejuicios, sus traumas históricos y sus modos de interpretar lo desconocido. El mensaje hallado en la cápsula humana se convirtió en el centro de un debate que pronto dejó de ser científico para transformarse en político, cultural y hasta religioso. Los Tsural, descubridores del objeto, presentaron sus conclusiones iniciales. Los emisores eran potencialmente expansionistas. Usaban símbolos de poder, mapas estelares como declaración de dominio y, lo más preocupante, dominaban formas de bioingeniería. El Consejo de los Yelar, organismos gelatinosos con un profundo sentido espiritual, coincidió. La espiral de ADN no podía ser otra cosa que una representación de la manipulación de la vida misma. Una especie que traza con tanta precisión los cimientos de la carne, dijeron, es una especie que pretende jugar con las fuerzas primordiales. Pero lo que realmente inclinó el debate hacia lo paranoico fue la proyección de una secuencia de imágenes en el disco dorado. Primero, una fotografía de un hombre esculpiendo figuras de elefantes en madera. A continuación, una imagen de un hombre montando un elefante real. Para los humanos, era una muestra de arte y relación con la naturaleza. Para los delegados alienígenas, resultaba una revelación aterradora. No son esculturas, son prototipos, exclamó el delegado Burtan de los insectoides Kaalit. Estos seres modelan criaturas y luego las hacen reales, crean vida a partir de su imaginación. Los murmullos recorrieron la cámara. De inmediato, otros comenzaron a reforzar esa idea. Las conexiones eran demasiado claras para sus mentes simbólicas. Primero el patrón artificial, luego el ser vivo. No lo interpretaban como una mera coincidencia de secuencia, sino como una demostración de poder creativo. Los Roban, una especie aviar con tradiciones de veneración a sus ancestros creadores, tomaron la palabra con solemnidad. He aquí la prueba de que estos seres son demiurgos. Pueden concebir criaturas en su pensamiento y darles forma en la realidad. Hoy es esa criatura, mañana podrían ser ejércitos enteros. La sala resonó con exclamaciones de alarma. Los Tsural intentaron calmar los ánimos, explicando que quizás eran solo una demostración cultural, pero la cadena de interpretaciones ya se había soltado. El ADN como plato biológico, las estructuras seguidas de animales vivos, los humanos desnudos como líderes que no necesitaban armaduras, todo empezaba a entretejerse con un tapiz de temor. Un grupo de delegados más pragmáticos, como los Saeln, seres reptiloides acostumbrados a guerras de expansión, plantearon que incluso si los humanos aún no dominaban las habilidades, el mero hecho de insinuarlas los convertía en un peligro. ¿Qué clase de mente envía al cosmos mensajes que aparentan divinidad o soberbia? Solo alguien que sabe que tarde o temprano tendrá los medios para cumplirlo. La sala se dividió en facciones. Los cautelosos pedían estudiar con paciencia y enviar sondas a ese sistema estelar para confirmar el nivel real de desarrollo humano. Los alarmistas insistían en que había que ocultar la existencia de la cápsula al resto de la galaxia para evitar un pánico generalizado. Y algunos, los más extremos, comenzaron a sugerir que lo más sensato era eliminar a la especie antes de que pudiera expandirse. Entre las voces surgió una especie vehemente, el delegado Sarsun de los Beit, una especie anfibia marcada por una historia de haber sido esclavizada por otra civilización que sí jugaba con la genética. No podemos repetir nuestros errores. Si esta especie tiene la capacidad de moldear la vida, debemos detenerlos ahora, cuando aún son vulnerables. No esperemos a que sus esculturas se conviertan en ejércitos vivientes o a que sus mapas estelares se vuelvan rutas de invasión. El silencio que siguió fue pesado, cargado de temor.
Cada delegación veía en las imágenes un reflejo de sus propios miedos. Los pacifistas veían arrogancia, los guerreros veían competencia, los espirituales veían herejía. Nadie veía lo que realmente era, un gesto inocente de un mundo pequeño que quería saludar al universo. Esa misma noche, en las cámaras privadas del Consejo, comenzaron las conversaciones en susurros. Algunos proponían enviar emisarios secretos para observar el planeta en silencio. Otros hablaban de formar una coalición preventiva. La idea de los humanos creadores de vida se expandía como un virus, distorsionando cualquier análisis racional. El disco dorado, en lugar de unir, había sembrado la división y el miedo. Y en los archivos de la Confederación se empezó a redactar un documento oficial con un título inquietante: Los demiurgos de la espiral. El documento no tardó en filtrarse más allá de los pasillos del Alto Consejo. En cuestión de semanas, muchas civilizaciones menores dentro de la Confederación comenzaron a murmurar sobre la aparición de una nueva potencia oculta en los bordes de la galaxia. Algunos lo tomaban como mito, otros como advertencia, pero en política los rumores son más peligrosos que los hechos. El Consejo intentó mantener la calma, declarando que aún se analizaba la situación, pero el debate ya estaba fuera de control. Cada especie reinterpretaba el mensaje humano a su manera. Para los Kaalid, insectoides era el anuncio de un futuro enjambre rival. Para los Beit anfibios, un eco de sus antiguos opresores. Para los Robaan alados, la aparición de seres que competían con sus dioses creadores. Ninguno coincidía, pero todos estaban de acuerdo en algo: los humanos no eran irrelevantes. Fue entonces cuando surgió la propuesta más peligrosa. En una sesión semiclandestina, los Tsural presentaron un plan: enviar una expedición secreta al sistema señalado en el disco dorado. Oficialmente se trataba de una misión científica, pero en la práctica era un acto de espionaje. Su propósito no era solo observar, sino también determinar si los humanos debían ser contactados, vigilados o eliminados antes de que crecieran demasiado. El Alto Consejo se dividió de nuevo. Los Silent reptiloides presentaban por una intervención armada inmediata. No cometemos el error de esperar a que los demiurgos despierten. Si pueden crear vida, no tardarán en crear armas vivientes contra nosotros. Los Heyar espiritualistas se oponían, pero incluso ellos reconocían que debían ver con sus propios ojos a los hacedores de esculturas vivientes. Finalmente, un compromiso se alcanzó. Una flota pequeña, sin estandartes ni identificación, viajaría en secreto hacia ese mundo azul. El diseño de la misión fue tan cuidadoso como lleno de paranoia. Se asignaron 3 naves exploradores, cada una de una especie distinta, para garantizar múltiples perspectivas. Los Tsural como descubridores originales, los Kaalid con su instinto militar y los Beit con su odio hacia cualquier civilización con indicios de manipular la vida. A esto se les unió casi a la fuerza una delegación de los Heyar, que insistían en participar como contrapeso moral. El viaje duró largos ciclos interestelares. Durante la travesía, la tensión entre tripulaciones creció. Los Kaalid cargaban con sus armas bioplásmicas en secreto, convencidos de que encontrarían un planeta amurallado de colosos creados por los humanos. Los Beit recopilaban registros de su propio pasado de esclavitud genética, como si preparaban un alegato histórico para justificar un ataque preventivo. Los Heyar, en cambio, se encerraban en rituales de meditación, convencidos de que observar a los demiurgos de la espiral sería un momento sagrado, quizás incluso una revelación espiritual. Mientras tanto, los Tsural intentaban mantener una fachada de objetividad, pero en el fondo sentían la carga de la responsabilidad. Si su interpretación era errónea, habrían sembrado el miedo más grande de la era. Si era correcta, serían recordados como los visionarios que detectaron la amenaza a tiempo. Cuando por fin emergieron del pliegue interestelar y el sistema solar apareció ante sus sensores, quedaron en silencio. Frente a ellos estaba la estrella amarilla, irradiando una luz cálida pero violenta en comparación con sus soles domésticos. 8 planetas principales giraban a su alrededor, y en la tercera órbita brillaba un mundo azul y blanco lleno de nubes y océanos: la Tierra. Desde la distancia comenzaron a recopilar datos. Detectaron radiación electromagnética por todas partes, emisiones radiales, televisivas, señales de comunicación, un enjambre de pulsos caóticos que cubrían el espacio cercano al planeta. Para los humanos era simple tecnología del siglo XX y XXI.
Para los observadores era un signo inequívoco de expansión cultural, una especie que gritaba su existencia sin miedo al vacío. Las primeras imágenes satelitales los desconcertaron. Ciudades iluminadas de noche, continentes cubiertos de luces como constelaciones artificiales, máquinas voladoras surcando la atmósfera. Todo ello confirmaba lo que temían. Los humanos no solo habían enviado un mensaje al cosmos, vivían inmersos en la creación constante. No había un rincón del planeta que no mostrara señales de haber sido alterado por ellos. Y entonces, al revisar archivos de transmisión interceptados, ocurrió lo inevitable. Malinterpretaron de nuevo. Una cadena de televisión transmitía un documental sobre el nacimiento de un elefante en cautiverio. Los observadores, sin contexto, unieron esa escena con la famosa imagen del disco dorado. La escultura de elefantes seguía de un hombre montado en uno. Para ellos era la prueba final. Los humanos no solo podían crear vida, podían replicarla y someterla a voluntad. La paranoia se transformó en certeza. Los Khalid enviaron un mensaje urgente a su consejo militar. Confirmado. Los demiurgos modelan criaturas y les dan aliento. El planeta entero es su laboratorio. Los Bait guardaron silencio, pero sus ojos anfibios brillaban de odio. Habían encontrado a sus nuevos amos y juraron que jamás permitirían que esa historia se repitiera. Los Heyar, por el contrario, comenzaron a venerar en secreto a los humanos. Son los hacedores. El cosmos nos ha revelado a quienes traen la vida en sus manos. Para ellos, lo que otros veían como una amenaza era prueba de divinidad. En el centro de esa maraña de interpretaciones, los Tsural guardaban sus dudas. Algo no encajaba. El planeta mostraba señales de violencia, sí, pero también de fragilidad. Las emisiones estaban plagadas de conflictos, sí, pero también de música, risa y llanto. ¿Era realmente posible que una especie con tanto caos interno tuviera el poder de crear vida de la nada? Pero ya era demasiado tarde. La narrativa estaba en marcha, y ningún hecho podía detenerla. La flota secreta había llegado a la Tierra, y con ella la tormenta que los humanos nunca imaginaron cuando enviaron al espacio una pequeña cápsula dorada diciendo: «Hola, somos nosotros». La flota oculta orbitaba en el límite del sistema solar, invisible para cualquier telescopio humano. Los delegados de las 4 especies que componían la misión pasaron noches enteras discutiendo, alimentando sus miedos y esperanzas con cada fragmento de señal terrestre que lograban interceptar. Cuando más observaban, más divergían sus interpretaciones, hasta que la misión dejó de ser exploración y se convirtió en un campo de batalla ideológico. Los Khalid, guerreros, fueron los primeros en fijar postura definitiva. Sus análisis de las transmisiones humanas, películas de ciencia ficción, noticieros mostrando conflictos bélicos, documentales de cría de animales, les parecieron evidencia irrefutable de que los humanos entrenaban a su propia especie para la guerra futura. Para ellos, las películas de ejércitos eran manuales de instrucción, las esculturas eran prototipos de armas y el mapa en el disco dorado era un aviso de conquista. Con sus voces brillantes y mandíbulas resonaron con chasquidos metálicos, declarando que la única opción era aniquilar a la Tierra antes de que la arrogancia humana se volviera un imperio real. Los Bait, traumatizados por generaciones de esclavitud genética, vieron en los humanos el reflejo exacto de sus antiguos amos. Estos demiurgos crean vida y la someten, insistían, señalando las escenas de zoológicos y circos que captaron por el azar. Ellos no veneran a las criaturas, las encadenan, las usan como herramientas. Para los Bait, la conclusión era inevitable. Si los humanos salían al espacio, esclavizarían a todas las especies de la Confederación. Su odio no era frío ni calculado, era visceral, cargado de cicatrices antiguas. Se unieron sin dudar al plan de los Khalid. Los Heyar, por el contrario, creyeron en una especie de éxtasis religioso. Para ellos, el caos humano no era una prueba de amenaza, sino de trascendencia. Observaron transmisiones de música, de niños jugando, de danzas y ceremonias. Vieron en ellas el misterio de la creación. Los demiurgos no temen mostrar sus contradicciones, proclamaron. En el dolor está la vida, en el caos está el orden. Los Heyar comenzaron a realizar rituales diarios mirando hacia la tierra, convencidos de que habían encontrado a los hacedores que su profecía anunciaba. En medio de estas posiciones irreconocibles estaban los Tsural, los descubridores originales de la cápsula. Ellos observaban con creciente
inquietud cómo cada especie interpretaba a los humanos según sus propios miedos o creencias. Un Sura, el joven, llamado Kresh Bael, propuso que quizá todo era una terrible malinterpretación. ¿Y si esas imágenes no son declaraciones de poder, sino simples retratos de su mundo? ¿Y si los escultores no crean vida, sino solo imitan lo que observan? ¿Y si el ADN no es un arma, sino la clave de su propia existencia? Pero su voz se perdió en la tormenta. Nadie quería escuchar la posibilidad de que los humanos fueran inocentes. La narrativa ya estaba escrita. Los demiurgos eran peligrosos, ya fuera porque podían dominar al cosmos o porque debían ser adorados como dioses. La tensión escaló hasta que los Khalid y los Beit propusieron actuar de inmediato. Enviaron mensajes codificados a sus gobiernos exigiendo una flota de exterminio. Los Heyar, horrorizados, juraron que si alguien tocaba a los humanos, ellos derramarían su energía vital en su defensa. Aunque fueran inferiores en número, los Tzural callaron, atrapados entre la razón y el miedo, sabiendo que cualquier decisión que tomaran marcaría el destino de la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos vivían completamente ajenos a la tormenta cósmica que se gestaba a su alrededor. Los niños seguían yendo a la escuela. Los científicos enviaban nuevas sondas. Los artistas tallaban esculturas. Los ingenieros lanzaban satélites. Nadie sospechaba que, a millones de kilómetros, varias civilizaciones debatían si eran dioses, monstruos o simples criaturas ignorantes. Una noche, en un despacho iluminado por una tenue luz en un planeta lejano, Kresh Bael escribió en su diario privado una frase que sería recordada siglos después. Los humanos enviaron un saludo al universo, y nosotros lo recibimos como una amenaza. Ellos nos ofrecieron amistad, y nosotros respondimos con miedo. Quizá la verdadera elección no sea lo que ellos son, sino lo que nosotros proyectamos en ellos. El diario se cerró. La flota permaneció oculta. Los debates continuaron, y la humanidad siguió sin enterarse. Pero el eco de aquella cápsula dorada había dividido a toda una confederación. Y lo que nació como un gesto de paz se había convertido en la semilla de un conflicto que cambiaría para siempre la historia galáctica. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con un amigo al que sabes que también le gustará y recuerda que subo video todos los lunes, miércoles y viernes. Sin más que decir, adiós.